¿Y si el dolor no estuviera solo en tu cuerpo, sino también en cómo lo procesa tu cerebro? Hola, bienvenidos a mi podcast Rompe con el dolor. Soy Raquel Montoro, anestesióloga especialista en dolor crónico. Llevo más de 10 años ayudando a gente con dolor a recuperar su vida. Aquí vas a aprender a conocer tu dolor, a ponerle límites y sobre todo a volver a disfrutar de tu día a día. ¿Me acompañas? El episodio de hoy se llama Más allá del cuerpo. Cómo sanar el dolor reprogramando el cerebro. Y para ello nos acompaña pues una especialista en dolor crónico, una psicóloga sanitaria, Iliana Arbulu, que nos va a ayudar con el tema. Hola, Iliana, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola Raquel, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Además me parece súper valioso que dediquemos esta charla, ¿no?, a hablar del dolor más allá del cuerpo, ¿no? Me ha encantado el título porque efectivamente el trabajo que podemos hacer con nuestra mente, con nuestro cerebro, con nuestro sistema nervioso en general es un trabajo súper interesante y donde las personas que tienen dolor crónico o dolor persistente pueden mejorar mucho su calidad de vida, pero además también, haciendo un pequeño spoiler, e incluso disminuir o eliminar en algunos casos el dolor, ¿no? Madre mía, qué esperanzador. Bueno, pues Iliana, cuéntanos un poco de ti y qué te llevó a especializarte en dolor crónico. Pues bueno, como has dicho, yo soy psicóloga sanitaria, llevo ejerciendo pues creo que ya unos 11 años, ya cuando llevas un tiempo se te olvidan los años exactos. Y empecé especializándome mucho en regulación emocional, me interesaba mucho, ¿no? Pues al final todo lo que tenía que ver con el malestar emocional, con ayudar a personas a encontrarse mejor. Y lo que pasa es que también, bueno, pues dentro de este camino siempre me ha interesado mucho, siempre he sido una persona muy curiosa, me ha interesado mucho la intersección entre la mente y el cuerpo. De hecho, de pequeñita quería ser médico, ¿no? Entonces, de alguna manera es curioso cómo he vuelto al cuerpo, ¿no? Después de muchos años, después de darme un paseo por la mente. Y además lo que finalmente hizo que me especializase en dolor crónico fue mi propia situación personal. Yo desde los 20 años convivía con dolor crónico, que cuando ya tenía 30 era insostenible, o sea, estaba, vamos, en mi punto más bajo. Y de la pura desesperación empecé a investigar, ¿no? Porque yo estaba en terapia y a mí me estaban ayudando con esa parte psicológica más emocional, pero sentía que necesitaba hacer algo más, ¿no? O sea, como que no podía sostenerlo. Y bueno, pues empecé a practicar, ¿no? O sea, me utilicé a mí misma como conejillo de indias, practicando esas herramientas, formándome, probando cosas. Y pues años después puedo decir que mi dolor ya no diría que es crónico porque no lo tengo a diario. Tengo de vez en cuando alguna crisis pequeñita que manejo y que no me asusta y que no me genera problemas. Y la relación con el dolor ha cambiado completamente, ¿no? Con lo cual, para mí fue tan impactante, ¿no?, lo que me pasó, que quise seguir formándome, me especialicé en el tema y desde entonces acompaño, ¿no? Desde hace pues, los últimos años de mi carrera, acompaño a otras personas con dolor crónico o con también problemas, enfermedades funcionales, ¿no?, problemas crónicos, y la verdad es que me hace súper feliz. ¿Se podría decir entonces que eres tu paciente cero? Efectivamente, soy mi paciente cero, fui mi paciente de prácticas. Y menudo éxito, cómo me alegro. Me alegro. Sí, Porque la verdad es que el dolor crónico, bueno, tú también lo sabrás, que es súper prevalente en la población, que hasta un 25% de las personas viven a diario con dolor. Y eso supone, pues, a nivel de lo que vemos día a día, pues a nivel de lo que veo yo es bajas sanitarias, sobrecarga de la sanidad pública, pues todo eso que conlleva un gasto en lo que es en la sociedad. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo vive un paciente con dolor crónico y la gente que vive alrededor? pues fíjate, lo primero curioso, que además fue algo que a mí también me llamó un montón la atención, es la soledad con la que se viven estos problemas. A pesar de que es, como tú dices, ¿no?, un 25%, siento que es algo que se calla mucho, ¿no? Porque de hecho me pasó cuando empecé a especializarme que de repente empezaron a salir como setas, ¿no?, personas de mi entorno que decían, ah, sí, a mí me pasa no sé qué, o yo tengo migrañas todos los meses, y de repente era como, ¿y por qué no estamos hablando de esto, no? Entonces, esa sensación de soledad es gigante, la sensación de desesperanza también, como de
de desahucio, ¿no? O sea, es un poco una sensación como de desolación, ¿no? De no tengo arreglo, ¿no? No hay nada que me pueda funcionar, no tengo solución. Y claro, y esto como te imaginarás, pues genera, por un lado, ¿no? Pues unas tasas de depresión fuertes, incluso ideación suicida, ¿no? En algunos casos, genera también bajas por motivos psicológicos, por estos motivos, y genera también, bueno, pues problemas de sueño también son súper, súper frecuentes, muchas veces por el propio dolor y a veces por todas las emociones que lo acompañan. Y también otra de las cosas que se observa es mucha ansiedad respecto a los síntomas, bueno, estrés también, que el estrés al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque sabemos que el estrés también influye en la salud física y en el dolor, pero, pero al final también la propia enfermedad, ¿no? Y el propio dolor también genera situaciones de estrés y genera todo esto, ¿no? Entonces, luego también, claro, depende mucho de cada persona, ¿no? Porque al final a cada persona nos afecta desde la persona que somos. Por ejemplo, si yo soy una persona con una base más obsesiva, ¿no? Que tiendo a engancharme con las ideas, puede ser que yo viva mi dolor desde esa obsesividad, ¿no? Como que yo esté constantemente consultando médicos, leyendo libros, que necesite muchísimo control, o por ejemplo, si soy una persona más bien, pues como con más inestabilidad emocional, como con más labilidad emocional, ¿no? Como esos picos altos y bajos, pues puede ser en cambio que yo note una emocionalidad súper intensa, y como que el dolor, por ejemplo, lo viva desde un sitio como súper catastrófico, súper dramático, ¿no? Entonces, también es muy importante eso, ¿no? Como cómo era la persona antes del dolor, porque aparte de que hay rasgos de personalidad que se relacionan, ¿no? Como con una mayor predisposición a desarrollar dolor crónico, también por cómo le va a afectar, porque seguramente exacerbe esos problemas también, ¿no? Y luego, una parte también muy importante es como el cómo se relaciona la persona con su entorno, ¿no? Los problemas de cara al exterior, como tú has dicho, pues muchas veces nos encontramos con personas que han tenido que dejar sus ocupaciones, que no pueden trabajar o que han tenido que cambiar de profesión, que no están pudiendo colaborar en el cuidado, ¿no? De los hijos, de las personas dependientes, ni tampoco participar, ¿no? De sus entornos, y esas cargas, ¿no? Y como esas brechas un poco en su identidad, en su vida, muchas veces los pacientes me hablan, ¿no? Y a mí también me pasaba, ¿no? Que casi duelen más que los propios síntomas, ¿no? Como esa ruptura de ya no puedo ser la persona que yo quería ser, ¿no? Que yo había pensado que iba a ser. Ujú. Por lo que me cuentas, o sea, esto queda claro que a mí me pasa muchas veces que por eso el dolor no es el mismo en dos personas. O sea, aunque tengan la misma patología, la vivencia es completamente diferente. Y esto es lo que le diferencia, ¿no? El dolor no es igual en dos personas. Ujú. Como veo, todos los psicólogos no estáis especializados en lo mismo. ¿Qué os diferencia a los psicólogos de dolor crónico de otro tipo de psicólogos? Pues lo que nos diferencia, ¿no? Es precisamente el estudio, ¿no? Y una mayor comprensión del dolor crónico. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Que les pasan a los pacientes con dolor crónico que podemos tratar casi cualquier psicólogo, ¿no? O sea, al final, si tengo un problema de depresión, si tengo un problema de ansiedad, ¿no? De sueño, pues en general los psicólogos tenemos las habilidades, ¿no? Cada uno desde nuestras escuelas para, para tratarlo, pero al final los psicólogos que estamos especializados en dolor crónico hemos estudiado un poco más el sistema nervioso y también el cómo se genera el dolor, ¿no? Que de hecho eso es como a mí era uno de los huecos que me faltaba, hasta que no empecé a especializarme más, era el entender cómo se producía el dolor, ¿no? En qué consistía el dolor crónico, qué era lo que lo alimentaba, que ahora si quieres entramos un poquito más en ello, que también es muy, muy interesante. Porque realmente era como yo había estudiado hasta entonces, ¿no? Como desde una visión más generalista, bueno, hay personas que por lo que sea les duele de manera crónica y vamos a intentar ayudar que estas personas, bueno, pues que estén lo mejor posible, pero como sin tocar o sin meternos en el dolor, ¿no? Y en cambio, como psicóloga, ¿no? En mi caso es verdad que sobre todo te puedo hablar de mi caso porque cada persona también dentro de ello, pues también tenemos formaciones un poquito distintas, ¿no? Pero en general lo que hacemos es como trabajar con el propio dolor
y reconducir o reconfigurar el sistema nervioso y el cómo la persona se relaciona con ese dolor, cómo lo percibe, ¿no? Cómo percibe esas sensaciones que le vienen del cuerpo. Qué interesante, qué interesante. ¿Y con qué herramientas contáis para hacer eso? Pues en mi caso, yo trabajo principalmente con, bueno, la base de mi, tendría un poco como la base de la terapia, ¿vale? Sería la terapia de reprocesamiento de dolor crónico, la teoría polivagal, ¿vale? O sea, la terapia informada en teoría polivagal de Stephen Porges. El mindfulness también es muy importante, ¿vale? Las estrategias que beben del mindfulness, tanto las que se plantean desde la terapia dialéctica como el propio mindfulness, ¿no? La formación, ¿no? El programa de 8 semanas de mindfulness. Luego, en mi caso también, mi escuela principal, ¿no? Y en la que yo me he formado más también es la terapia cognitivo-conductual, que al final, pues de ella, lo principal es un poco ese trabajo en los pensamientos, ¿no? Ese trabajo con cómo podemos ir modificando la forma en la que pensamos, en la que interpretamos y también todas las estrategias de exposición, ¿no? De exposición a situaciones temidas, ¿no? Porque muchas veces uno de los problemas que nos enfrentamos es que la persona como ha ido como condicionando, asociando situaciones, actividades a si hago esto me duele, entonces esto es peligroso, no lo puedo hacer. Y cada vez esa persona además como que va teniendo como menos espacio, ¿no? En su vida, porque al final va evitando cada vez más. Y además, ¿no? En el caso del dolor, el dolor con el que yo más trabajo, ¿no? Como el dolor que más se beneficiaría, ¿no? De este tipo de intervenciones en el sentido, ¿no? De reducir su intensidad, incluso eliminarse, es el dolor nociplástico, que es el dolor que no tiene una causa estructural, ¿no? Es el dolor que no hay una lesión asociada que explique del todo, ¿no? Como que de forma inequívoca te duele por esto, ¿no? De hecho, a veces nos podemos encontrar incluso personas que tienen varias patologías a la vez, que han tenido diferentes cosas, ¿no? Pues que han empezado con un problema intestinal, luego han empezado a tener problemas en las cervicales, además tienen bruxismo, además tienen migrañas, ¿no? Y entonces es como que se junta todo. Claro, en estos casos, como precisamente lo que queremos, o sea, la base es no hay una causa estructural, pues la exposición es especialmente indicada porque, claro, realmente no estás en peligro, ¿no? Realmente no hay una lesión que tú tengas que evitar realmente determinadas cosas. Hombre, tendrás que evitar las cosas que sean peligrosas, pero para cualquier persona, ¿no? Realmente, pero no cosas como que no estás en peligro, ¿no? Realmente. Y sin embargo, el dolor muchas veces, este dolor nociplástico se ha generado porque la persona, o sea, más bien su sistema nervioso, ¿no? De una forma automática, está detectando peligro donde no lo hay. Y al final es como reenseñarle a cómo volver a conectar con estoy a salvo, ¿no? O con volver a ganar seguridad y como por un lado perderle el miedo, ¿no? A esa sensación y a la vez cada vez como tener más herramientas para hacerle frente, ¿no? Y esas herramientas también nos pueden venir de otras terapias, ¿no? Que ahí es donde también, dependiendo del paciente, también cogemos otras herramientas, pues a lo mejor aceptación y compromiso, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso también es súper interesante, o herramientas también relacionadas, bueno, pues con el abordaje del trauma, ¿vale? Que muchas veces en bastantes pacientes también hay una historia de trauma detrás y es algo que también hay que trabajar, ¿no? Pero básicamente esas serían un poco, seguro que me dejo algunas, pero serían un poco las que más utilizo. Me parece increíble la cantidad de herramientas que has nombrado. La idea que tenemos siempre del psicólogo, las veces que yo voy al psicólogo, es sentarte allí y hablar, que supongo que también tendrán sus propias terapias, pero me parece alucinante y sobre todo los resultados que has contado. Si nos pudieras contar, tú que dices que es tu terapia estrella, por así decirlo, la terapia del reprocesamiento del dolor, pues para lo que no tenemos ni idea, ¿cómo nos lo podrías explicar en palabras sencillas para que lo entendamos? Vale, pues esta es una terapia, ¿no? Que parte de la base, o sea, se basa en esta idea del dolor nociplástico, ¿no? Como ese dolor en el que básicamente se produce y se mantiene ese dolor porque el cerebro, que es el que es al final donde se genera el dolor, ¿no? Porque al final a nosotros lo que nos llega es una señal
de los nervios, ¿no? Y es nuestro cerebro el encargado de determinar qué es esto que estoy sintiendo, ¿no? Y el dolor es la señal de alarma que tiene nuestro cerebro, ¿no? O sea, si yo estoy tocando algo que es peligroso para mí, que me puede hacer daño, mi cerebro se va a encargar a veces, ¿no? Por eso digo que es el cerebro, ¿no? Que directamente no es una decisión consciente que tomemos. El cerebro, el sistema nervioso, directamente detecta y dice, esto es peligroso, quita la mano, ¿no? O sea, haz algo, quita. Y además que el dolor sea tan intenso y tan desagradable tiene una base también muy basada en la supervivencia y es muy adaptativo, ¿no? Porque imagínate que a mí me está dando una apendicitis y yo soy perfectamente capaz de ignorar mi dolor, ¿no? Claro, pues sería terrible porque terminaría en una complicación horrorosa, ¿no? De hecho, hay síndromes, ¿no? Como raros médicos donde la gente no siente dolor y es un problema grave, ¿no? O sea, yo no he conocido a ninguna persona, me lo sé de algún libro, pero tiene que ser, a pesar de que suene tentador, ¿no? Para alguien que tenga dolor, no es para nada algo positivo. Y entonces, claro, en lo que se basa es básicamente en, bueno, pues si el dolor se está generando por un problema en la interpretación, porque mi cerebro está interpretando como peligrosas señales que no lo son. Esto, fíjate, un caso muy interesante, muy claro, es, por ejemplo, que claro, yo cuando hablo de dolor crónico, dolor persistente, muchas veces también estoy metiendo otro tipo de problemas que a lo mejor no pensaríamos tanto en dolor, pero, por ejemplo, en la sintomatología digestiva, ¿no? Las personas que tienen problemas digestivos que no tienen una causa conocida, ¿no? Y que les terminan poniendo alguna etiqueta tipo síndrome de intestino irritable, realmente estamos viendo personas que su cuerpo, en teoría, debería ser capaz de digerir sin problemas esos alimentos que está consumiendo, no está consumiendo alimentos dañinos, ni venenos, ni nada tóxico, y sin embargo su cuerpo no es capaz de digerir adecuadamente y genera a veces sintomatología dolorosa, a veces sintomatología digestiva o hinchazón, ¿no? Y sintomatologías muy desagradables, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con el dolor. Entonces, lo que pasa es que es fácil que nos quedemos enganchados ahí en el dolor porque genera mucho miedo, ¿no? El dolor nos genera mucho miedo, es muy difícil de ignorar, es muy difícil incluso si tú estás viendo tus pruebas diciendo, en principio no me pasa nada, realmente, claro, es muy difícil hacer ese clic de, vale, pues necesito reaprender a relacionarme con esto, necesito desaprender el dolor, reconfigurar mi cerebro. Eso es lo que hace precisamente la terapia de reprocesamiento del dolor crónico. Lo que hace son una serie de técnicas que son técnicas realmente que vienen de otras corrientes, ¿no? Y son técnicas que se basan, por ejemplo, en el mindfulness, en la terapia cognitivo-conductual, en la exposición también, ¿no? Mucho en estrategias de regulación emocional, que básicamente es, vale, vamos a ir enseñándole a tu cerebro que esto que ha aprendido a temer no es peligroso. Entonces, a base de básicamente practicar, ¿no? Y como ir haciendo estas pequeñas exposiciones, ¿no? Y como estos ejercicios donde sacamos el miedo, ¿no? Sacamos esta parte de miedo, de anticipaciones, de pensamientos catastrofistas, ¿no? Como que le quitamos toda la gasolina que le está manteniendo en marcha el dolor y te dejamos a ti con tu dolor con herramientas además para poder regularte emocionalmente. Y de esta manera, claro, pasa una cosa muy curiosa y es que, claro, el cerebro va entendiendo que no tiene por qué doler. Y aparte, o sea, se va produciendo como un cambio a nivel más fisiológico, más neurológico, ¿no? Como se van generando esas nuevas conexiones, ¿no? Esa neuroplasticidad, porque ya vamos entendiendo que esto no es dañino, pero además también se empieza a generar un cambio a nivel como más consciente, más cognitivo de la persona de, vale, entiendo lo que me está pasando y no es peligroso. Esto es desagradable, es molesto, es doloroso, vamos a tomar precauciones, ¿no? Porque de hecho a veces podemos pensar que la terapia está reñida con la medicación o con otro tipo de tratamientos y para nada, ¿no? O sea, realmente pues hay momentos en que si el dolor es muy grande, oye, si tienes una medicación que te funciona o tienes, pues eso, ¿no? Tu tratamiento de la unidad del dolor, adelante, por supuesto. Pero esto te va a dar muchas más herramientas y mucha más seguridad afrontando ese dolor. Entonces, básicamente sería un poquito
eso. No sé si hay alguna duda que te surja o si te ha quedado claro, si hay alguna cosa que te llame la A mí, atención. a mí lo que me parece que parece magia, ¿no? Yo que trato con este tipo de pacientes y como tú bien dices, son pacientes muy complicados porque vienen rebotados de muchos especialistas. Hay gente que le niega incluso pues la enfermedad como tal, ¿no? La patología dolorosa, dudan que tengan dolor y la verdad es que me parece un rayo de esperanza, bueno, te diría que un sol entero en este tipo de pacientes. Bueno, yo siempre he abogado que una unidad del dolor la pieza principal no es el médico de la unidad del dolor, sino que es el psicólogo, por todo el componente emocional que conlleva el dolor. Incluso un dolor no nociplástico Por supuesto. es una carga emocional dura. Así que me parece espectacular. ¿Y en cuánto tiempo más o menos? Yo sé que no, que en medicina ni en psicología se pueden dar cifras, pero más o menos ¿en cuánto tiempo se ve mejoría? Esta pregunta es interesante. Sí, es verdad que yo me he ido acostumbrando a no dar tanto tiempo, sobre todo con pacientes con dolor, porque a veces es verdad que es lógico, ¿no? Que eh, tenemos como tantas ganas de encontrarnos bien y tenemos tanta necesidad, ¿no? Como de, por favor, necesito encontrarme bien ya, ¿no? Y a veces es verdad además que cuando trabajas, ¿no? Como estás viendo, ¿no? Que además me parecía muy bonito lo que decías y un piropazo también lo que decías de la unidad del dolor, ojalá efectivamente, porque creo que sobre todo o sea, imagino que también por ponernos nosotros la medallita, ¿no? Los psicólogos, de decir, oye, mira qué importantes somos, ¿no? Que somos todavía un poco el patito feo, ¿no? De las ciencias de la salud, pero sobre todo por los pacientes, ¿no? Porque es verdad que muchas veces toda esa carga emocional, poder por lo menos hablarla, porque además es que hay personas que efectivamente lo que tú dices, yo también trabajo con personas que tienen patologías estructurales dolorosas y también se consigue mucha mejora, ¿no? Entonces, súper importante, ¿no? Volviendo un poco al tema de las sesiones, yo te diría que en torno a a veces es antes, ¿vale? Pero en torno a unas 10 sesiones, si no veo ningún cambio, ahí es cuando yo me hago un poco la pregunta de, a lo mejor no estamos tocando las teclas adecuadas, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, como que ahí yo me entraría un poco la idea de qué está pasando, quizá es interesante que entre otro profesional, ¿no? Eh, entonces, porque no que con 10 sesiones vayas a estar ya perfecto, ¿vale? Porque de hecho normalmente pues el tratamiento sí es verdad que es más largo, sobre todo porque muchas veces trabajamos el dolor, ¿no? Y luego nos tenemos que empezar a meter un poco en otras áreas, ¿no? Porque a veces también el dolor estaba encima de otras cosas que a lo mejor, pues oye, pues el ejemplo que te ponía antes de trauma, por ejemplo, ¿no? Pues al final si es una persona que ha tenido pues unas vivencias muy duras, ¿no? Que no ha podido digerir, ¿no? En su vida, pues es normal que luego haya que meterse ahí. Pero ya te diría que eso, que en torno a unas 10 sesiones, 8 o 10 sesiones, la persona ya se empieza a notar un cambio en que va manejando un poquito mejor, que va teniendo menos impacto el dolor, que se está encontrando mejor anímicamente, ¿no? Dependiendo de por dónde hayamos empezado, porque no siempre, que a mí eso es algo que me sorprendió también cuando ya empecé a dedicarme ya más a tope, ¿no? De manera más específica a trabajar con pacientes con dolor, era que no todo el mundo, su prioridad número uno era el dolor, sino que había personas que su prioridad era eh, necesito ser capaz de poner límites. O es que tengo una autoestima bajísima por esto que me está pasando, ¿no? O necesito entender bien mi diagnóstico, ¿no? Necesito aceptar mi diagnóstico, aceptar lo que me está pasando, ¿no? Eh, o necesito trabajar en mis relaciones, ¿no? Entonces, o el estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, personas que venían con un estado de ánimo súper bajito y es como, necesito primero trabajar esto, ¿no? Y eso es algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque yo sí entré en el trabajo conmigo misma, ¿no? Como de necesito quitarme esto ya. Y en cambio hay personas que es como que es, bueno, pues que entienden mejor y que lo manejan y es como, esto cuando entremos en ello, perfecto, ¿no? Entonces sí, pues dependiendo de dónde estemos, ¿no? A veces va a ser el estado de ánimo lo que esté mejorando, a veces va a ser la autoestima o los límites, a veces va a ser el propio dolor, pero yo te diría que en torno a esas sesiones ya deberíamos ver cambios y además, como decías, que es como bastante mágico,
ostras, son súper visibles también. Es muy chulo desde fuera, ¿no? O sea, es muy emocionante cuando de repente ves a alguien que estaba roto, ¿no? Que estaba súper decaído o que su vida giraba en torno al dolor, que de repente te empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Y de repente es como, jo, qué guay, ¿no? La verdad es que el poder ayudar a este tipo de personas que de otra manera, si no nos estarían ayudadas, la verdad es que es súper satisfactorio, súper satisfactorio. En cuanto a los resultados, que esto supongo que también es una pregunta que te hacen típica, ¿no? Que sobre todo yo, que me parece súper curioso todo esto. ¿Qué resultados tienes, sobre todo en estos pacientes que yo creo que es donde más se benefician de esta terapia, ¿no? De tu terapia, de pacientes con dolor nociplástico. Claro, pues mira, efectivamente, ¿no? Los pacientes que más se beneficiarían serían los pacientes con dolor nociplástico o enfermedades funcionales, ¿no? O sea, donde no hay como, si el organismo no está afectado, ¿no? Por así decirlo. Y el tipo de resultados que podemos encontrar, pues por un lado, respecto al dolor, ¿no? Respecto a los síntomas, en el mejor de los casos, ¿vale? Que es verdad que yo te diría que esto lo veo, pero sí lo veo menos. O sea, el que no haya nunca más ningún tipo de crisis, aunque sea un par de horas, lo veo menos. O sea, eso es verdad que sí que con las personas, bueno, el equipo con el que me formé de reprocesamiento de dolor crónico, sí que pues, parte de los pacientes también conseguían eliminar completamente el dolor. Es verdad que, claro, es verdad que luego cuando estás con ellos, ¿no? Vamos, en mi caso mismo también, el que nunca más aparezca, yo sí lo he visto y tengo pacientes que ha pasado, ¿no? Que es como que de repente no han vuelto a aparecer los síntomas y es brutal, ¿no? El caso que veo más, o sea, el mayor porcentaje son personas que el dolor ya no es crónico, o sea, el dolor ya no está presente todos los días o está, pero en un nivel muy, muy, muy bajito, o sea, ponte un 2 un 3, ¿vale? O sea, como una cosa, como un rumorcillo de fondo. Que claro, aquí también tenemos que ver como de dónde partimos, ¿no? O sea, ahí yo también te reconozco que como tengo una mentalidad muy científica, es como que todavía sigo ahí haciéndome una idea de cuáles son las estadísticas que manejamos, ¿no? Para ser realista también y no jugar con las esperanzas de la gente, que al final creo que es muy tentador, ¿no? Como salir al rescate, pero prefiero que te lleves una sorpresa, ¿no? A yo haberte prometido que te quito el dolor y que entonces y que sigas teniendo en algún momento. Pero es verdad que lo que sí, estas personas, ¿no? Que vuelven a tener alguna crisis de vez en cuando puntual, la viven desde otro sitio completamente distinto. O sea, la viven como, bueno, pues vale, pues a lo mejor me he pasado de actividad, ¿no? O sea, como ya entienden lo que les pasa también, que eso sí que es también la parte, o sea, esto no es necesariamente de la terapia de reprocesamientos, ahí ya es más mi propia formación en regulación emocional, en trauma, en terapia cognitiva, ¿no? Al final el entender y hacer una narrativa distinta de los síntomas, ¿no? Entender tus síntomas como parte de tu historia, ¿no? Como esos mensajes que te están tratando de dar. La terapia somática también nos habla mucho de esto, ¿no? La terapia polivagal también nos ayuda. Pero desde ahí, claro, es como que la persona ya no lo teme, ¿no? Porque ya no es el enemigo, los síntomas. Ya es casi como una especie de... Es como una emoción más, ¿no? Al final es como, bueno, pues a nadie le gusta sentir ansiedad, pero si yo sé qué cosas me dan ansiedad y yo sé que tengo herramientas para manejar mi ansiedad y sé que tiene sentido sentir ansiedad en este momento concreto porque estoy atravesando por una situación compleja, yo vivo mi ansiedad mucho más tranquila, no me asusto, no me quedo enganchada con ella, no desarrollo un trastorno, ¿no? Sino que mi ansiedad puede un poco pasar y como una ola, ¿no? Volver a irse, ¿no? Y lo mismo con el dolor, ¿no? Entonces, al final, con estas personas, pues, por ejemplo, también tengo varias pacientes con migraña, ¿no? O sea, que al final con la migraña sí que veo que pasa esto, ¿no? Y la migraña, claro, no es lo mismo cuando tú estás de baja sin poder trabajar porque tienes migrañas prácticamente todos los días, pues ponte 20 migrañas de cada 30 días, ¿no? O sea, a cuando tu crisis, tu migraña te viene, te dura un día y al día siguiente estás bien. Y viene de vez en cuando o dura unas horas incluso.
y te tomas tu medicación, tal, no sé qué, haces tus ejercicios y a las horas estás mejor. O incluso puedes evitar que se desarrolle del todo, ¿no? O sea, eso realmente la mejora es impresionante, ¿no? Y luego, claro, también, pues, ¿qué otros aspectos mejoran? Pues también, por supuesto, ¿no? Calidad de vida, ¿no? Al final, que la persona pueda ir recuperando actividades, que pueda ir recuperando, pues, pues funcionar más, ¿no? Y al final tener más espacios, ¿no? Y más actividades, más relaciones, ¿no? Volver a retomar también un poco esas actividades y esas cosas que le generaban placer, ¿no? Y luego, bueno, pues al final también la ansiedad, la depresión, ¿no? O sea, eso que se elimine, o sea, eso sí que lo trabajamos completamente. Los problemas de sueño también, o sea, al final bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, que el dolor sí que puede quedar algún ramalazo, ¿no? Algún momento en que se activa, pero se comprende muchísimo mejor y el resto de cosas, pues que esté todo bien, ¿no? Realmente, y que la persona pueda funcionar y hacer su vida y ser feliz, básicamente. Ujú. La verdad es que parecen unos objetivos muy ambiciosos, pero yo creo que es que lo que se debería hacer con cualquier paciente, ¿no? Que el objetivo sea volver a recuperar tu vida. Y yo siempre digo que el dolor puede ser el pico del iceberg, pero por debajo hay muchas cosas que también hay que sanar y hay que, pues eso, que también le dan como mucho volumen al dolor y el dolor le da mucho volumen a los otros. Está todo interrelacionado. Entonces, como tener Completamente. como un especialista transversal en ti, ¿eh? Está fantástico, la verdad. Sí, no, la verdad, a mí además eso, ¿no? Me gusta porque además me encanta todo el tema que tiene que ver con la medicina, la biología, el cuerpo humano, ¿no? Me parece que somos apasionantes, entonces es una excusa casi también para poder aprender más, ¿no? Sobre cómo funcionamos y efectivamente es lo que dices, ¿no? Por eso también incluso las personas que tienen a lo mejor una patología más estructural, ¿no? Pues por ejemplo una mujer con endometriosis, claro, yo no le voy a trabajar la endometriosis porque la endometriosis está ahí, necesita otro tipo de técnicas, ¿no? Pero sí que si yo puedo quitarle a ese dolor más estructural todas las capas que lo recubren, todas las emociones, ¿no? Que se le pegan, todas las cosas que te afecta ese dolor, pues es mucho más manejable, ¿no? Realmente nos quedamos con una pelotita más pequeña en lugar de la pedazo de bola que se había generado, ¿no? Entonces, claro, realmente, incluso en esos casos, también a veces es como que el dolor ocupa menos espacio, ¿no? Entonces, incluso, aunque el objetivo no sea, ¿no? Y ahí es verdad que cuando trabajo con este tipo de pacientes, como estás viendo, ¿no? Uno de mis principios como profesional y como persona en general es la honestidad, y entonces es como que yo siempre les digo, bueno, a ver, esto como hay una causa estructural, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Como hasta dónde nos permite tu cuerpo. Eh, es verdad que a veces incluso también se puede reducir el dolor, ¿no? Como la percepción y la intensidad del dolor, probablemente por todas esas capas que le hemos quitado, ¿no? Que estaban agudizando el dolor y estaban manteniendo a la persona más activada, ¿no? Como con más ansiedad y más estrés y más miedo, ¿no? Más emociones que están de alguna manera activando el sistema nervioso y haciendo que, por tanto, la respuesta dolorosa sea más fuerte, ¿no? Entonces, súper interesante, la verdad, sí. Trabajo con estos pacientes porque efectivamente es muy multidisciplinar y muy del cuerpo a la cabeza y de la cabeza al cuerpo constantemente, ¿no? Si tuvieras para hacernos todavía una idea más clara de cómo funcionas en tu consulta, cuando te viene el paciente prototipo, o sea, ¿cómo lo abordas desde el principio, más o menos, así en pocas Sí, palabras? pues normalmente solemos tener una primera llamada, ¿no? Me gusta tener una primera llamada informativa, ¿no? Porque entiendo que muchas veces no tenemos muy claro a lo mejor incluso es un profesional quien le ha dicho que venga al psicólogo o no lo tiene muy claro, si es un familiar bueno, pues también muchas veces hay dudas, ¿no? Entonces me gusta tener una primera llamada un poco informativa donde también yo saber un poquito más, ¿no? Sobre cómo es la persona, también valorar si le puedo ayudar, ¿no? Porque a lo mejor también, pues quizá por alguna cosa, ¿no? Pues que aparezca o a lo mejor alguna otra patología o algún otro problema psicológico se puede valorar que quizá hay otro profesional que está más formado, ¿no? Pues se podría hacer así, ¿no? Se podría plantear una derivación.
Y después de esa primera valoración y que también la persona decida, ¿no? Yo le cuente pues cómo trabajo, ¿no? Qué esperar, que responda un poco sus dudas y que también pues la persona, ¿no? quiera comenzar a trabajar conmigo, pues las primeras sesiones, ¿no? Normalmente la primera sesión, primeras 2 sesiones o así, tenemos una evaluación, ¿vale? Es verdad que ya vamos muchas veces trabajando alguna cosita a nivel transversal, si hace falta, ¿no? Porque la persona venga en una situación, pues, como muy vulnerable, ¿no? Como muy, muy bajita. En esta evaluación, pues, se evalúa tanto el dolor, ¿no? O sea, lo que es el propio problema de dolor, pues eso, ¿no? Si hay un diagnóstico, qué tratamientos ha seguido, si hay profesionales ahora mismo, ¿no? Y profesionales también con los que poder coordinarme yo. Em, y al final también un poco, bueno, pues entender bien cuál es la parte, ¿no? Como la parte orgánica del problema. Y luego también dentro del dolor, pues la historia del dolor, cómo se relaciona con él, qué tipo de emociones, de pensamientos le surgen, qué cosas ha probado, ¿no? O sea, al final como mucho respecto a cómo se relaciona con su dolor, qué cosas ha dejado de hacer, ¿no? Por ejemplo, a qué cosas tiene miedo, qué objetivos tiene, ¿no? Súper importante, ¿no? Como qué objetivos tiene a nivel terapéutico, porque al final también me gusta que la terapia sea un sitio muy colaborativo, ¿no? Y que como que trabajemos, que no esté yo aquí y tú aquí, ¿no? Sino que estemos los dos un poco colaborando juntas y de esa manera, pues, vale, pues sí, yo te guío, ¿no? Yo soy la profesional, pero cada vez yo voy teniendo menos peso realmente en la relación porque al final la idea es que tú seas la experta en tu cuerpo, ¿no? Luego también es verdad que evalúo algunos aspectos de la personalidad de la persona, ¿no? De también pues el estado emocional en el que se encuentra, si hay algún otro problema también psicológico, ¿no? Pues que podría estar por ahí, ¿no? A nivel de historia también, ¿no? Nos metemos un poquito, aquí ya depende un poco de la persona, ¿no? Porque es verdad que si hacemos un primer cribado, ¿no? Y es como que en general la persona no informa de otros problemas, no informa de vivencias en su historia que no estén procesadas o que hayan podido ser problemáticas o que puedan estar influyendo, pues quizá nos centramos más en un abordaje más del presente, ¿no? Como más, más enfocado en el dolor. Y es verdad que a veces cuando empezamos a entrar en estas áreas es cuando nos damos cuenta de que casi eso es más problemático que el propio dolor, ¿no? Que el dolor, como tú decías, es la puntita del iceberg que ya ha aparecido, pero que lo que hay es un montón de cosas ahí, ¿no? Que necesitamos trabajar. En base a esto, planteamos un plan de tratamiento, ¿vale? Se plantea al final, pues, más o menos como qué tipo de herramientas vamos a poner en marcha, porque sí que es verdad que tiendo a trabajar, ¿no? y a emplear algunas de las herramientas que empleo, por ejemplo, las de terapia de reprocesamiento, las suelo emplear con casi todos los pacientes, pero es verdad que ahí también depende un poco de cuándo las metemos, ¿no? Si hacemos alguna variación, si a lo mejor hay alguna otra herramienta que pueda ser más útil y generalmente además suelo tener como alguna opción alternativa, ¿no? Porque imagínate, eh, yo trabajo mucho con visualizaciones, con meditaciones, pero hay personas que se sienten un poco incómodas y que no conectan mucho con este tipo de técnicas. Entonces ahí, pues si planteamos alguna herramienta, alguna estrategia de estas, la persona no quiere o yo veo que realmente no está siendo eficaz, nos vamos a lo mejor a un trabajo más cognitivo, ¿no? Más, bueno, pues de hablar, ¿no? De estar elaborando cosas en terapia y no tanto como algo más específico de imaginar o de conectar a nivel emocional, que para algunos pacientes a lo mejor es un poco demasiado, ¿no? Entonces, y básicamente vamos trabajando así, ¿no? Luego es verdad que a lo largo de todo el tratamiento a mí me gusta, por esto que decías antes, ¿no? Claro, qué cantidad de cosas, ¿no? En psicología, claro, en mi caso, ¿no? Porque es verdad que, claro, puedo hablar sobre todo por mí porque soy la que hago terapia conmigo misma, ¿no? Realmente. Eh, y otros profesionales es verdad que he trabajado con ellos, pero al final no estás en todas las sesiones con ellos, ¿no? Pero en mi caso es verdad que tengo un estilo como muy didáctico, diría, ¿no? O sea, me gusta que en todo momento la persona, precisamente como la psicología a veces puede ser un poco abstracto lo que estamos haciendo, y da la sensación de que estamos hablando, ¿no? Y que yo te estoy haciendo preguntas y tal, o te estoy haciendo una sugerencia o algo. Muchas veces me gusta que la persona sepa por qué le estoy haciendo esa pregunta, ¿no? Como que podamos hacer un parón y decir, mira, esto te estoy preguntando porque, como Ujú.
compartirles ese razonamiento que hay detrás para que ellos luego puedan hacerlo también, ¿no? Porque a mí no me interesa que tú mejores porque yo te hago muy buenas preguntas y yo como que yo soy la que soy capaz de gestionar tu mente, por así decirlo, ¿no? Que suena un poco raro, sino más bien yo voy a empezar haciéndolo y haciendo esas estrategias, pero quiero que tú seas capaz de hacerlas y que tú conozcas el razonamiento detrás, sepas cómo identificar cuándo tienes que poner en marcha eso y lo puedas hacer a tu forma, obviamente, porque no lo vas a hacer exactamente igual que yo, que no hace falta, pero que entiendas precisamente por eso, ¿no? Como que desglosándolo te quedes con las piezas fundamentales y tú luego ya puedas construir como tu propia herramienta en casa, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Luego es verdad que conforme la persona se va encontrando mejor, pues a veces es verdad que, bueno, pues empezamos a espaciar las sesiones. En el caso de los pacientes con dolor, es verdad que hay personas que cuando ya desaparece el dolor es como, o se reduce, es como, ay, genial, pues muchas gracias, ¿no? Y ahí damos un alta. Y otras personas que es verdad que una vez ha pasado esto es como, vale, ahora me apetece que trabajemos en esto, o que a lo mejor les interesa seguir teniendo algunas sesiones, pues a lo mejor mensuales o cada X meses, como un poquito, como una puesta a punto, ¿no? De vez en cuando, como un toque, porque también es verdad que se genera una relación como una alianza, ¿no? Muy bonita, la verdad, como un espacio, ¿no? Seguro. Y es verdad que muchas veces pues, me he encontrado con que a lo mejor luego justo pues es como, oye, ¿y podemos trabajar también? Porque es que estoy teniendo problemas con mi marido y me pasa esto. Oye, por supuesto, claro, pues vamos a trabajar con este problema que me traes. Yo encantada, ¿no? O sea, en este sentido, eh, pues estoy ahí para ellos, ¿no? Me gusta estar ahí. Mira, hay dos cosas que resalto de todo lo que has contado, que me parece muy bonito. Es, por un lado, la personalización del tratamiento, es decir, hay gente que no se puede adaptar a todo, no todos son protocolos ni todo estricto, o sea, una personalización de la persona que tienes delante, nunca mejor dicho. Y por otro lado, por así decirlo, no sé cómo decirlo, la autonomía o la autogestión o la autoeficiencia del paciente, es decir, yo te lo explico para que tú puedas tratarte a ti mismo. No tratarte, pero sí gestionar todo eso que te está pasando y al final es lo que les va a quedar. Lo que les va a quedar es el cómo van a hacerlo ellos solos en un futuro. La verdad es que me parece increíble. Muchas gracias por la explicación. Y nada, ahora llegamos a una parte del podcast que me gusta mucho, que es desmontando mitos, ¿vale? Porque yo creo que todos tenemos en nuestras consultas o en nuestro día a día laboral una serie de cosas que se dicen, ¿no? Como leyendas urbanas que dice la persona que viene y que pues están equivocados, ¿no? En tu caso hay algunos, entonces yo te cuento algunos y tú me los desmontas, ¿vale? Por un Genial, lado, perfecto. que te habrá pasado muchas veces, pero si yo no estoy loco, o sea, ¿por qué me mandan al psicólogo si yo solo tengo dolor? Este pasa un montón, sí. Pues efectivamente, no estás loco, ¿no? Es lo que le diría a la persona, pero tener dolor es muy difícil, ¿no? Entonces, al final el psicólogo, ¿no? Independientemente del dolor que tengamos, nos puede ayudar con esa carga emocional de la que hemos estado hablando, con todo el estrés que supone, ¿no? Tener un problema de salud crónico y además, como hemos estado viendo, pues a veces la causa del dolor, ¿no? Lo que está perpetuando el dolor está en el sistema nervioso y la buena noticia es que los psicólogos trabajamos reconfigurando el sistema nervioso, con lo cual estás en el lugar adecuado. Brutal, muy bien. Otra que a mí también me pasa es siempre los pacientes creen que siempre que hay daño, o sea, perdón, siempre que hay dolor, hay daño físico. Hmm. Tal cual. Este creo que además es uno de los más difíciles de desmontar. Por un lado, y aquí te devuelvo también la pregunta a ver tú también qué piensas. Por mi parte es verdad que también creo que es lógico que como paciente, ¿no? Empatizando con esa persona, quieras saber qué te pasa. Y además, como nos han enseñado, ¿no? Que si me duele algo, es que me está pasando algo en el cuerpo, siempre tiene que haber una razón. Claro, pues es normal que la persona se quede un poco enganchada en estas ideas, ¿no? Y además a veces incluso podemos encontrar hallazgos, ¿no? Pues a una artrosis, un desgaste, que quizás como, bueno, podría ser, pero realmente no explica del todo, porque hay personas que tienen este nivel de artrosis o tienen una hernia y no les duele, ¿no? O sea, entonces ahí es verdad que es un poco problemático, ¿no?
Básicamente, ¿no? Lo que yo le diría a esta persona es, salvando esta parte, ¿no? De decir, bueno, creo que es lógico que quieras saber qué te pasa. Eh, Sin embargo, claro, por un lado me plantearía desde dónde estás yendo a sus médicos, porque a veces ya llega a convertirse como en un poco la búsqueda del santo grial, ¿no? Y como en algo un poco obsesivo, ¿no? Que nos está haciendo daño. Eh, y luego, por otro lado, el que efectivamente hay datos de sobra de que no tiene que haber un daño para que haya dolor, ¿no? De hecho, el caso más bestia de estos es la patología del miembro fantasma, ¿no? Por ejemplo. O sea, decir, es que ya no es que no haya lesión, es que no hay miembro directamente. Y en cambio a mí me está doliendo el dedo de gordo del pie que no tengo. Y claro, pues efectivamente, ¿no? Igual que un montón de ejemplos, ¿no? Que ahí yo trabajo mucho con ejemplos en consulta, ¿no? De artículos, de casos clínicos, donde el propio cerebro es el que está generando ese dolor. Sí, pues a lo que recojo la pregunta, es verdad que a mí cuando me viene un paciente directamente me dice, le pregunto, ¿qué te duele? Y me dice, no, tengo 2 hernias, y entonces yo le corto inmediatamente y digo, no, dime lo que te duele y después vemos si son las hernias las que son responsables, porque ya la gente como que viene ya condicionada de esto es lo que me duele. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que veo en los pacientes que acuden a las unidades del dolor es que necesitan justificar su dolor, porque eso les da credibilidad delante de su gente. Y entonces como no me estoy inventando el dolor, no me estoy inventando el dolor y entonces da mucha pena cuando hay gente que no tiene daño estructural. Hay un daño en el sistema nervioso porque algo no está funcionando bien, por eso tienes dolor. Pero las pruebas no dicen nada, no dicen, no, aquí está el daño. Y es a veces muy desesperante y muy frustrante desde nuestro lado decirle, sí, creo en tu dolor, porque eso es lo que necesitan, saber que crees en su dolor, pero ahora mismo no hay ninguna prueba en el mercado que me diga que tienes dolor, porque el dolor es una evidencia subjetiva, no lo olvidemos, es una evidencia subjetiva. Efectivamente, Entonces esas son las dos cosas muy importantes, que una efectivamente. lesión no condiciona un dolor y un dolor no condiciona que haya siempre un daño estructural. Y eso es verdad que en la persona de a pie es a veces muy difícil de justificar. Sí, dime. Completamente. Y ahí fíjate que te haría yo también, porque me parece súper interesante lo que dices. Em, Creo que esto también nos hace pensar, esto que decías de necesitan una justificación, que estoy súper de acuerdo, además porque lo veo un montón, em, en el trabajo que tenemos que hacer como sociedad, todos, ¿no? En desmitificar esto también, ¿no? Porque es verdad que no es solo la persona, ¿no? Si la persona estuviese en un entorno que cuando dice me duele algo no le preguntase ni qué te pasa, pero todavía te duele, pero si te dijo el médico que no sé qué, sino que abrazase ese dolor aunque no lo entienda, ¿no? Porque realmente desde fuera es muy difícil entender cómo se vive en un cuerpo que duele constantemente. Pero si esa persona tiene un entorno, ¿no? Que le dice, claro, qué duro, ¿no? O oye, tengo más dolor, ¿no? Y no le preguntan enseguida y le dicen, ¿y te has tomado no sé qué y has hecho tal? Sino que creo que como sociedad nos cuesta tanto entender el dolor y nos cuesta tanto sostener el dolor, no solo el físico, sino el emocional, que creo que eso es un trabajo que necesitamos apuntarnos todos, ¿no? Para que efectivamente podamos proporcionar un espacio y una sociedad más segura, ¿no? Para las personas que les duele algo o que tienen problemas que a lo mejor no tienen un papelito que les diga, porque es que un papelito no lo hace más válido, simplemente hace que este es el curso de acción que tenemos y eso es maravilloso, ¿no? Si tienes un curso de acción, pero el otro tiene otro curso de acción que también puedes tomar. Sí, sí, así como profesionales, no en lo mejor en la administración pública, ¿vale? Que tienen que cuestionar cosas, pero como profesionales, lo primero que tenemos que hacer es creer a la persona que tenemos delante y después ya decidir. Pero lo primero que tenemos que hacer es creer en ello. Por Venga, vamos supuesto. a por otro mito. ¿Pensar en positivo es suficiente para curarse? Bueno, sí, lo del pensamiento en positivo, además esto no me pasa solo con los pacientes de dolor crónico, sino que me pasaba también antes, ¿no? Que la gente tiende a pensar que el pensamiento positivo, las afirmaciones, que son positivas o son curativas, ¿no? Claro, aquí, claro que cambiar mi forma de pensar y pensar de una forma más realista o más en el presente, más en los datos, o no irme a lo negativo y al catastrofismo, ¿no? Ah, Dios mío, otra vez estoy igual, qué horror, esto es espantoso, pero eso no es lo mismo que pensar en positivo.
a lo mejor yo no soy capaz de pensar en positivo porque estoy mal, entonces me es muy difícil. Y ojo, y muchas veces además este pensamiento en positivo en el fondo es una invalidación de mi dolor disfrazada. Es minimizar mi malestar, es poner una buena cara y en el fondo el dolor es el mismo por dentro, incluso es más porque encima no me estoy permitiendo expresarlo. Entonces, claro, esto, mira, tengo una anécdota graciosa con esto, que es que cuando estaba yo en terapia, mi psicóloga me puso el ejercicio de no minimizarlo, porque yo siempre era como, bueno, estoy pocha, me encuentro un poquito mal. Y era como, no te encuentras un poquito mal, estás fatal, o sea, no estás mal. Pero era una forma de o quitarle el hierro. Bueno, pero a ver si mañana no sé qué, ¿no? Bueno, pero seguro que no sé cuántos. Y es como, no pasa nada, puedes tener dolor, puedes encontrarte mal, puede ser un mal día, déjate estar, ¿no? Y la idea no es quedarte a vivir en la queja, ¿no? Porque eso tampoco es útil. Pero oye, tienes derecho a quejarte, te duele, es difícil. Mm. Sí, la verdad es que sí. Interesante lo que cuenta. Venga, vamos a por el último. ¿Solo los médicos o solo las medicinas pueden tratar el dolor? Bueno, esto creo que ya con el resto de cosas que hemos estado viendo, espero que este mito ya hayamos hecho un trabajo, ¿no? para desmontarlo. Obviamente, como decía antes, ¿no? Claro que no está reñido el tratamiento del dolor a nivel psicológico con la medicina. O sea, por supuesto, o sea, creo que tienen que ir de la mano siempre, pero efectivamente el problema que nos encontramos a veces es que hay determinado tipo de intervenciones, a lo mejor que son más invasivas, que son más, oye, pues que ya son más permanentes, que a lo mejor la persona quiere plantearse un poco el decir, o incluso desde la unidad del dolor le planteáis, oye, vamos a esperar un poquito a hacer esto, no vamos a valorar otros cursos de acción, porque es como, oye, si nos metemos ya en operaciones o en otro tipo de cosas, ¿no? Pues ya eso es más irreversible. Y eso es verdad que siempre, pues, de repente probar otro tipo de herramientas, ¿no? Probar otro tipo de abordajes como la psicología, pues nos puede venir bien para poder tomar menos caminos, ¿no? Más duros, ¿no? A nivel médico. Y luego también a nivel farmacológico, pues claro, es que tenemos un problemón con el tema del manejo farmacológico del dolor, porque realmente funciona, o sea, sabemos que funciona, pero claro, hay que tener mucho cuidado con cómo se prescribe, hay muchas restricciones, ¿no? También para vosotros, para los médicos, con razón, porque al final, pues bueno, algunas de las medicaciones, como los opioides, pues al final generan adicción, generan problemas y además cuando hay una base nociplástica, ¿no? Una base un poco más del sistema nervioso, al final el dolor va a seguir ahí, ¿no? Realmente. Entonces, es tan genial, ¿no? Estas medicinas para el manejo de estas cuestiones, entender bien también el paciente y educarle cómo utilizarlas, pero también, pues, oye, hay otras herramientas que podemos utilizar y que además creo que otra parte importante, ¿no? De la terapia psicológica y de otras estrategias es precisamente esto que decías, ¿no? Esa sensación de autonomía, cuando yo siento que yo me puedo encargar de mi dolor, también me siento como más poderosa, más capaz, ¿no? Y yo luego ya consulto y voy a mi médico y que me ayude, ¿no? Cuando yo ya no me puedo encargar, pero que yo me pueda encargar y hacerme como mi mantenimiento me hace sentir mucho más autónoma y eso es maravilloso, ¿no? Recuperar esa autonomía. Pues yo te diría, te contradeciría en una cosa, y es que ojalá los medicamentos funcionaran tan bien como nos pensamos que funcionan. La verdad es que hay determinados pacientes que, bueno, yo te diría que muchos pacientes se le pone medicación y se le suma medicación y más medicación y no funciona. Y eso se suma a las otras millones de medicaciones que toman. Y entonces al final hacemos un batiburrillo de drogas en el cuerpo que lo único que podemos hacer es a veces crear como más efectos secundarios y efectos más deleterios que realmente lo que le estamos ayudando. Y es una pena, porque es verdad que los medicamentos para el dolor crónico, como tal, como entendemos, el nociplástico, el neuropático, o sea, esos dolores crónicos difíciles de tratar. Y Vale. por otro lado, cuando un paciente me viene y me dice, no, es que he ido, te voy a poner acupuntura, o he ido a, no sé, a cualquier terapia. Y yo siempre les pregunto, ¿y te ha funcionado? Sí, fenomenal. A mí me parece que todo suma, sobre todo si el paciente cree en ello, todo va a sumar. Y así Sí. como un psicólogo me parece fundamental la unidad del dolor, un rehabilitador, fisioterapeuta me parece fundamental, un nutricionista, es que hay tantas cosas que suman. Pensar que solo un especialista puede ser el especialista en mayúsculas y que vaya a ser el que venga a salvarme,
no, yo nunca lo he pensado ni creo que sea así. O sea, que me parece fundamental que sea un sumatorio. El sumatorio es fundamental. Genial. Por supuesto. Pues una vez desmontados los mitos, para la gente que nos está escuchando, así, para romper con el dolor, ¿qué tres consejos prácticos que podrían poner desde ahora para empezar a vivir un poco mejor? Vale, pues bueno, lo primero que diría es que cuiden su mente, que cuiden cómo se hablan a sí mismos cuando tienen dolor, cómo hablan de su dolor también, y qué tipo de cosas, a dónde se va su mente cuando tienen dolor o cuando piensan en general en su situación, ¿no? Porque muchas veces entramos en bucles, nos machacamos a nosotros mismos, somos súper crueles de repente con nosotras, ¿no? O nos ridiculizamos, nos ignoramos, somos negligentes, ¿no? O entramos en anticipaciones catastrofistas, ¿no? Como de, ¿y si me pasa? ¿Y si tengo otra crisis? ¿Y si me sucede que no sé qué? Entonces, esto es verdad que por uno mismo hacer un cambio completo, ¿no? De cómo manejo mi mente puede ser difícil, ¿no? O sea, y eso en terapia es verdad que se trabaja de una forma más profunda, pero por lo pronto yo les diría que traten de quedarse en el presente. Hoy me duele, hoy el día está siendo de esta manera y que traten de hablarse con compasión, ¿no? O sea, al final, ¿cómo le hablarías tú a alguien a quien quieres si lo está pasando mal? Porque seguramente no te estarías diciendo la mitad de cosas que te estás diciendo tú, ni negándole, por ejemplo, el descanso, ¿no? Como a veces es como, no, es que no puedo estar en el sofá porque soy una vaga, y es como, hombre, si alguien a quien quieres encontrarse así, seguro que le dirías, túmbate un rato, no te preocupes, tranquilo, ¿no? O sea, que eso, ¿no? Luego, otra cosa tendría que ver un poco en que vaya siendo, como relacionado con este cambio de relación con la sintomatología, creo que una cosa que pueden empezar a hacer es ser curiosos con sus síntomas, como tratar de ir cultivando la curiosidad con lo que me pasa. ¿Cuándo me duele más? ¿Me ha pasado algo? ¿No? ¿He tenido algún conflicto? ¿Estoy más estresada? ¿Estoy más cansada? ¿Me va a bajar la regla? Bueno, pues que podamos ser curiosos. No es cuestión de que te vuelvas un detective, que tengas una libreta, ¿no? Te hagas un Excel, ¿no? Sino más bien que puedas ir como viendo qué cosas te funcionan, por ejemplo, ¿no? Qué cosas, cómo ha mejorado, si hay actividades en las que de repente la sintomatología disminuye. Bueno, pues que podamos ir siendo curiosos y como cogiendo información, porque esto ya va a ser una piececita súper importante para ir aceptando más el dolor, ¿no? Aceptando la situación en la que estoy, y por último, esa mejora de la relación con los síntomas, ¿no? Como reapropiarte de tus síntomas y reaprenderlos, ¿no? Y entenderlos en tus palabras. Y luego, muy relacionados, ¿no? Pero bueno, lo voy a dividir en dos, aunque me salte un poco lo de las tres, No hay reglas. pero un bonus. Por un lado, que busquen aliados, ¿no? Que busquen profesionales que se alíen con ellos, ¿no? Profesionales como tú, Raquel, ¿no? Que les escuchen, que les crean, que les den su espacio, eh, con los que poder generar red, que busquen también aliados en su entorno, ¿no? También habrá personas de tu entorno que no lo entiendan o que invaliden, sí, o que te culpen incluso, ¿no? Pero habrá personas seguramente que estén dispuestas a escuchar, que estén dispuestas a estar ahí, que te puedan ayudar con cosas, que busquen ese apoyo. Para algunas personas también, por ejemplo, las asociaciones de pacientes, por ejemplo, también son muy útiles. Aquí es verdad que depende de la persona, ¿no? Pero algunas personas sé que les han venido muy bien. Entonces, en general, que busquen esas redes de apoyo y busquen esos espacios donde poder ir cuidándose y encontrándose mejor. Afortunadamente hay profesionales y hay personas que les pueden ayudar y que van a hacer el camino mucho más liviano. Y luego también ese bonus, ¿no? De buscar recursos, ¿no? Buscar recursos y retomar o recordar cuáles son los que me han funcionado también, porque yo soy de la misma opinión que tú, Raquel, que es como eh, si te funciona, o sea, mientras no sea, oye, pues mientras no te genere un perjuicio, ¿no? Porque sí es verdad que a veces, encima con el tema del dolor, aquí a lo mejor me voy a meter en un jardín, pero a veces No, nos no. están vendiendo una cantidad de cosas y gastándote una cantidad de dinero, explotando a personas que están muy vulnerables, que ahí sí me enfado un poco, ¿no? Es decir, si te estás dejando el sueldo entero, ¿no? En milagros, hombre, eso a lo mejor ya me duele un poco más, ¿no? En lo ético, ¿no?
pero en general dices, oye, pues si te funciona X pastilla, X suplemento alimenticio, no sé qué, vas con tu nutricionista, vas con tal, vas al acupuntor, el yoga te viene fenomenal, meditación me viene fenomenal, pues hazlo, fantástico, qué bien. Oye, la meditación no me gusta, no la hagas, perfecto, igual. O sea, o el yoga me aburre, pues no lo hagas, o sea, no hace falta. Pero busca esos recursos, sobre todo recursos que te hagan sentir cierto alivio, cierta sensación de seguridad, cierta sensación de calma, que te ayuden a retomar como la relación con el cuerpo, ¿no? Al final, porque muchas veces el foco está muy puesto en necesito eliminar el dolor, ¿no? Necesito que se me pase. Es como, oye, pues si esta medicación me reduce un poco el pico de dolor, aunque no me lo quite del todo, pues ya es mejor que nada, ¿no? Es decir, ya me está por lo menos haciendo más tolerable este dolor. O si el calor en la zona pues me alivia, aunque no me elimine del todo y me hace sentir más a gustito, pues maravilloso, pues vete con tu mantita eléctrica a todos lados y sé muy feliz, ¿no? Con ella. Entonces, al final eso, ¿no? O sea, que sea mucho desde el cuidado, ¿no? Desde cómo me puedo cuidar, pensando en eso que le diríamos a una persona que lo está pasando mal, que queremos, pues cómo cuidaríamos de esa persona, aunque no tenga un sentido médico para nosotros, ¿no? Que digamos, es que yo me tomaría, bueno, ahora mismo con este calor no, pero una sopita caliente como la que me hacía mi madre, ¿no? Bueno, pues si a ti te hace sentir más en calma, a lo mejor no te pasa nada digestivo y no tiene sentido lógico, pero a nivel emocional a tu cuerpo le estás generando sensación de seguridad y sensación de cuidado. Y tu cuerpo entonces va a bajar, por lo menos la parte que tenga que ver con el sistema nervioso, se va a relajar y ahí va a ser mucho más fácil. Qué bien, muchísimas gracias. Qué importante el sistema nervioso y el cerebro, ¿verdad? Para todo. Desde luego. Bueno, pues yo creo que aquí ha terminado un poco lo que es el grosso de la entrevista. No sé si hay algo que se te haya quedado así en el tintero que dice, ay, pues me hubiese gustado decirlo y no lo hemos tratado. ¿Hay alguna cosa así? No, quizá lo único, recalcar lo que tú comentabas, ¿no? De que igual, ¿no? O sea, lo que decías de los profesionales, para mí es lo mismo, ¿no? O sea, al final yo eh, no concibo mi trabajo sin colaborar con otros profesionales y sin hacer un poco esa red y ese equipo para ayudar a las personas, porque al final el dolor es un problema muy complejo y entonces, pues eso, vamos a necesitar médicos, vamos a necesitar fisioterapeutas, nutricionistas, entrenadores personales, ¿no? O sea, al final gente como una red de personas que sepan trabajar y que quieran trabajar, ¿no? Que tengan esa empatía, esa sensibilidad para trabajar con personas con dolor crónico y eso va a mejorar muchísimo el trabajo y vamos a hacer la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, al final el paciente va a ser el beneficiado. Sí. Pues mira, a raíz de lo que dices de como la red esa de gente que nos ayuda, también un poco para hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, que esa parte me parece súper importante. Otra parte súper importante, lo importante que es la mente, de cómo nos hablamos, de cómo nos consideramos o cómo vemos nosotros el dolor, cómo nos relacionamos con él, me parece que también ha sido muy importante, lo has recalcado muy bien. Todas las estrategias desde el punto de vista psicológico que hay para tratar el dolor, que el paciente busque su autonomía, busque su autogestión, me parece también súper importante. Una cosa que también lo has dicho también y creo que es fundamental también es cómo de negligente se vuelve un paciente con dolor hacia sí mismo. Yo cuando veo a gente que viene, por ejemplo, mujeres que vienen pintadas a la consulta, digo, están mejor, porque cuando hay dolor no nos cuidamos lo suficiente y tiene que ser justo ahí cuando tengamos que hacer un punch de energía y decir, no, es que tengo que cuidarme. El día que no se quiera uno levantar del sofá, no se levanta. No quedarse ahí, pero como cuidarse, ¿no? Mimarse mucho, me parece súper, súper importante. Y lo importante que es no solo tratar el dolor, sino tratar todas esas capas que hay por encima o por debajo que pueden estar, pues eso, condicionando que ese dolor sea todavía más intenso. Me parece fundamental todo eso que has comentado. Y nada, un poco para romper un poquito ya con el podcast, nos gustaría saber cuál es así tu próximo proyecto, laboral o personal, pero yo creo que laboral es menos, menos invasivo. Pues bueno, mi próximo proyecto, ahora en agosto bajar un poco revoluciones, ese proyecto me planteo. Me encanta.
Y luego es verdad que un proyecto que me ilusiona mucho son las formaciones, ¿no? O sea, estoy haciendo más formaciones, ¿no? En este último año ya he hecho varias, tanto formaciones a pacientes, ¿no? Pues al final de aspectos relacionados con el trabajo de dolor crónico, eh, en general el bienestar, ¿vale? Y un poco la relajación, el manejo del sistema nervioso, regulación emocional. Y la verdad es que me encanta, ¿no? Me parece como una forma muy bonita de poder ayudar también a más personas, ¿no? Porque a veces, claro, con la agenda que normalmente la suelo tener llena, pues es verdad que a veces no puedo ayudar tanto como me gustaría. Y también pues una formación que me ilusiona especialmente, que empecé ya los primeros módulos, es una formación que estoy haciendo a fisioterapeutas, para trabajar con personas con dolor crónico, pero también con como un poco de gestión de los pacientes, ¿no? O sea, al final como también teniendo en cuenta pues el estado emocional de la persona, la personalidad de la persona, ¿no? Como para tener una visión más integral de la persona y en general ayudar a otros profesionales sanitarios a comprender mejor a los pacientes y a poder dar una atención más integral, me parece como, es algo que me ilusiona mucho porque al final es como, oye, pues si en eso yo os puedo ayudar, ¿no? Que es mi área, pues estoy feliz porque entiendo que, claro, pues en otras especialidades a lo mejor no se estudia tanto eso y en cambio pues os encontráis seguramente a veces, ¿no? Con personas que se relacionan desde un sitio que no estáis comprendiendo o que es difícil, y sobre todo pues el módulo, ¿no? que lo daremos ahora en septiembre de dolor crónico también es súper importante, ¿no? El cómo trabajar con estas personas y creo que me ilusiona porque es ayudar a los profesionales y de rebote a los pacientes también, ¿no? Entonces eso es un proyecto que me está ilusionando mucho y espero poder hacer más ediciones también. Por ahora lo estoy haciendo en un equipo de fisioterapeutas, pero espero poder hacerlo en el futuro ya más en abierto. Me haría mucha ilusión. Qué fantástico. La verdad es que nuestro objetivo siempre es ayudar al paciente, a la persona, y no siempre se consigue del tú a tú. Por eso surgen este tipo pues de proyectos o de divulgación, porque al final necesitas llegar a más gente y sabes que tu día a día no llega. O sea que, chapo, enhorabuena. Debería haber más psicólogas como tú, la verdad. Qué fantástico. Pues cuéntanos, Iliana, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber de ti o dónde pueden conocer más cosas de tus formaciones. Pues mira, el sitio más fácil donde encontrarme es en mi Instagram, es la red social que más utilizo, es @iliana con y.arbulu.psicología. Ahí voy colgando todo, voy compartiendo cosas, también hago bastante divulgación sobre dolor crónico, ¿no? Que también pues si a alguna persona le pica la curiosidad le puede llamar la atención. Y ahí, bueno, tiene también un enlace a, pues eso, la web y a más cositas, o sea que ahí es donde es más fácil también localizarme y ahí ya me pueden encontrar en más sitios. Qué bien. Pues nada, para seguir ayudando a las personas, ¿qué profesional me podrías recomendar para poder traerle aquí al podcast y que nos ayude pues, con el bienestar, con el dolor o con lo que te parezca más interesante? Claro, pues por un lado mi amiga ya, porque es verdad que empezamos siendo compañeras de profesión, pero terminamos siendo amigas, Ada, ¿vale? Ada es psicóloga y Ada también se especializa en dolor crónico. Y entonces, bueno, pues por si te apetece, si te has quedado con ganas de más, ella en su Instagram es @adapsicodolor, que ahí la puedes localizar también. Y la verdad es que tiene una visión también súper interesante. Ella además está formada en una escuela diferente, entonces trabajamos de una forma muy similar, pero con cositas un poquito distintas, entonces quizá también puede ser interesante para que tengas una visión más completa de cómo se trabaja. Y yo la verdad es que confío mucho en su criterio y de hecho cuando no puedo yo coger casos le derivo a ella, o sea que confío completamente en ella. Y luego la otra persona, ¿vale? Bueno, la otra clínica es precisamente, ¿no? La clínica de fisioterapia con la que estoy haciendo en colaboración con la formación, concretamente con Carmen, que Carmen ha sido mi fisioterapeuta, con lo cual la estaré eternamente agradecida por la ayuda que a mí me ha dado con mi propio dolor. Y ahora mismo estamos colaborando creando esta formación, ¿no? Y es la clínica Innofisio,
y ella concretamente es Carmen Valencia. Es una divulgadora tremenda, tiene una sensibilidad maravillosa y yo lo único que tengo que dejar de recomendársela a todo el mundo porque luego no encuentro cita nunca. Así que, pero es que no puedo decir más que cosas buenas sobre ella. Realmente, vamos, de cómo me conoció a cómo estoy ahora, ha sido un cambio completamente distinto, ¿no? Entonces, y ella yo creo que te puede dar una visión súper, súper interesante. Genial, pues me apunto a los dos y seguro que las voy a contactar. Muchísimas gracias. Pues Iliana, aquí terminamos. La verdad es que ha sido un placer, como ya me esperaba. Súper, súper interesante. Yo creo que, no sé, muchas veces el podcast lo hago para la gente que nos escucha, pero realmente es que la que más aprendo soy yo, porque es fantástico aproximarse a otros profesionales, cómo actúan sobre el dolor crónico, qué otros enfoques tienen, y la verdad es que es muy, muy interesante y pues nada, solo agradecerte tu estancia aquí. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Para mí ha sido un placer. Me encanta conocer los profesionales que tienen una habilidad y una empatía especial y especialmente, oye, pues a conocer a una médico, ¿no?, de la unidad del dolor y que se dedica a trabajar con pacientes de dolor crónico, que tiene la empatía que tú tienes. La verdad es que ha sido una maravilla. Gracias por darme este espacio y espero que haya sido útil para las personas que nos escuchan. Seguro que sí. Pues nada más que despedirme. Pues gracias a los que estáis al otro lado, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio más de Rompe con el Dolor. Espero que haya sido útil, que os haya servido, que seguro que sí. Y si conocéis a alguien que también pueda serle útil, pues no hace falta más que enviárselo, ¿vale? Suscribiros para no perderos ningún capítulo y nos vemos en la próxima, ¿vale? Podéis encontrar más recursos en mi página web, raquelmontoro.com. Bueno, hasta la próxima, un placer. Gracias a todos. Gracias, Iliana. Adiós. Chao.